Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, Megabob 452, como a los creadores de Star Wars y Avatar. Capítulo 12, el ultimátum. Todo dolió cuando Zuko se despertó. Lo último que recordaba era que lo arrojaron de cara a una pared, lo que explicaba el dolor en la cara y el pecho. La sangre manchó esa pared en varios lugares, haciendo coincidir las manchas en sus brazos y piernas y en otros lugares variados. No recordaba haber sido arrojado por la habitación, pero eso explicaría los dolorosos moretones que sentía por todas partes. Mientras yacía allí con dolor, Zuko notó que la sangre de su rostro fluía en una dirección, diciéndole que el piso estaba considerablemente inclinado. Al principio solo quería quedarse ahí, pero el dolor no desaparecía. ¿Qué pasó?, murmuró Zuko. Le dolía girar la cabeza, aunque fuera un poco, pero la puerta de la celda que vio se lo recordó. Oh sí. Después del intento fallido de destruir el destructor estelar desde dentro, los pocos supervivientes habían sido arrojados al calabozo, presumiblemente para ser castigados en una fecha posterior. Solo estaban Chin y Sangok en esta celda con Zuko, ninguno de ellos estaba en buenas condiciones. Pero al menos Sangok fue capaz de ponerse sobre manos y rodillas y moverse, acercándose lentamente a Zuko centímetro a centímetro. Zuko no tenía ni idea de por qué el piso estaba inclinado, pensando que tenía algo que ver con la parte que se perdió. Trató de pensar en una razón, pero eso solo pareció empeorar el dolor. Sangok se puso frente a Zuko, alarmado al ver un corte en la frente que sangraba en la cicatriz del príncipe. Oh, hombre, eso tiene que doler. Si tan solo tuviera un poco de agua. Ag, tengo que arreglármela sin ella. A pesar de que sus manos estaban completamente secas, Sangok las apretó contra la herida sangrante. Sus manos pronto se cubrieron de sangre, haciendo poco para detener el sangrado. Aún así, Sangok concentró cada parte de su agua control en sus manos, invocando la habilidad inherente de curación del agua control. Parecía que la sangre de sus manos tenía suficiente agua para la tarea, brillando de un azul tenue mientras la carne comenzaba a curarse. Sangok parecía a punto de desmayarse cuando terminó, y la herida se redujo a piel roja e hinchada. Sintiéndose mejor, pero aún con un dolor de cabeza punzante, Zuko asintió. Gracias. De repente, la puerta de la celda se abrió y media docena de soldados de asalto entraron, apuntando desintegradores en dirección de Zuko y Sangok. Ponte de pie. Zuko lo intentó, pero sus piernas cedieron debajo de él. Sí, eso no va a pasar. Un soldado de asalto hizo una señal con la mano y los demás se acercaron a ellos. Limpiarlos y prepararlos para el transporte. Y conseguir un droide médico para que los examine. No podemos permitir que mueran antes del interrogatorio. El gran almirante Traun estaba de pie en el centro del puente del ejecutor y señaló con la cabeza a un oficial de puente en particular. Empieza. Con esa orden, el ejecutor comenzó a lanzar droides sonda, desplegando sus 1000 complementos de máquinas negras de múltiples miembros. El resto del Escuadrón de la Muerte también lanzó sus droides sonda, 100 de cada destructor estelar. Los droides sonda volaron hacia el planeta y luego se dispersaron por la faz de este globo. Los droides sonda tardaron un poco en llegar a sus destinos, a todos los centros de población del planeta, desde las ciudades más grandes hasta las aldeas más pequeñas y todo lo demás. Las ciudades más grandes tendrían docenas de droides sonda en sus cielos, mientras que incluso las aldeas más pequeñas tendrían al menos uno. Los droides sonda se cernieron sobre la población, más allá del alcance de sus habilidades sobrenaturales, y se dispersaron de la manera más eficiente para atraer la mayor atención posible. Ciertamente lograron ese objetivo, obteniendo aterradores desprecios en las capitales y miradas confusas en casi todas partes. Los droides sonda permanecieron en su lugar durante un corto tiempo, permitiendo que las multitudes se reunieran debajo de ellos para obtener el máximo efecto. Cada droide sonda estaba equipado con un emisor holográfico y todos se activaban simultáneamente. Proyectaron una imagen del gran almirante Traun debajo de los droides sonda, todos sus movimientos capturados y retransmitidos desde el puente del ejecutor. Cada holograma hacía que Traun pareciera tener 15 metros de altura, de pie sobre los lugareños y mirándolos desde arriba,
tan realista como si realmente estuviera allí. Los droides sonda mantuvieron un registro del número de lugareños que miraban los hologramas, el total subía con cada segundo que pasaba. Cuando un número suficiente de lugareños estaba mirando, Thrawn comenzó. Atención, ciudadanos de este mundo. Al otro lado de la Nación del Fuego, la gente observaba y escuchaba a este extraterrestre presentándose al mundo. Soy Thrawn, gran almirante del Imperio Galáctico, oficial al mando de la flota del Escuadrón de la Muerte. Tengo suficiente potencia de fuego a mi disposición para arrasar este planeta entero. Solo necesito dar la orden. En todo el Reino Tierra, la gente observaba con miedo a una nueva guerra. Pero he elegido no hacerlo. Hay un lugar para ustedes en este imperio, si eligen formar parte de él. Sus capitales lo han demostrado, en parte por la notable resistencia que han demostrado. En la capital de la Nación del Fuego, el Señor del Fuego y la bandida ciega escucharon con sospecha e incredulidad. No se equivoquen, si continúan luchando morirán. Ríndanse y vivirán. Depongan sus armas y les daremos la bienvenida al imperio. No solo sobrevivirán, prosperarán. En Basinse, los supervivientes se sintieron tentados por lo que estaban escuchando. Una vez que termine la lucha, me aseguraré de que su mundo sea reconstruido. Las ruinas de su última guerra serán barridas, y conocerás una prosperidad como ninguna otra que este mundo haya visto antes. En este momento, parecía que Thrawn miraba a todos a los ojos. La decisión es tuya. Cuando terminó el mensaje, el Señor del Fuego Ozai reaccionó de inmediato. Envía la noticia. Cualquiera que se rinda a este alienígena será ejecutado. ¿Qué? Top gritó, volviéndose hacia Ozai y abriendo los brazos. Eso es un poco extremo, ¿no cree? El mensaje del espacio había llegado durante la búsqueda de supervivientes, y los pocos que quedaban salían de los agujeros escondidos esparcidos por la capital de la Nación del Fuego. La búsqueda se había detenido durante el mensaje, todos los ojos puestos en la imagen del extraterrestre durante su discurso. Al final del discurso la imagen desapareció y las máquinas que la proyectaron volvieron a su lugar de origen. El mensaje ciertamente tuvo un efecto en las personas alrededor de Ozai, que ya veían pensamientos traidores detrás de los ojos de muchos. Necesitamos tanta gente como podamos, dijo Suki, ahora deseando que Sokka no se hubiera ido sin ella. No podemos permitirnos desertores, argumentó Ozai. Todos deben luchar si queremos alguna posibilidad de supervivencia. No tenemos ninguna posibilidad. Top gritó. Eso tocó la fibra sensible de la gente que los rodeaba, todos los cuales habían perdido a alguien hoy. Una batalla con los invasores casi les había costado todo, y solo sobrevivieron porque esos invasores se fueron por su propia voluntad. Hace solo unas horas, habían estado dispuestos a dar sus vidas en defensa del Señor del Fuego, y estaban seguros de que todos morirían al hacerlo. También sabían que cuando los invasores regresaran, solo podían detenerse hasta la inevitable derrota. Sin embargo, ahora había una oportunidad de sobrevivir, y su Señor del Fuego les ordenó que la tiraran. Una persona bastante escuálida miró hacia otro lado, luego se dio la vuelta y luego se alejó. Otra persona siguió su ejemplo, seguida de otra y otra. Una por una, las personas se volvieron y se alejaron, dándole la espalda al Señor del Fuego que los llevaría a la muerte. El Señor del Fuego observó cómo sus súbditos lo abandonaban en silencio, incluso los maestros fuego imperiales que habían estado a su lado. Pronto solo Ozai estaba solo, a pesar de que Top y Suki todavía estaban allí frente a él, desafiándolo a no atacar a la gente que lo abandonaba. Todos ustedes son tontos, dijo Ozai, observando la deserción masiva. Simplemente van a matar a todos los que se rindan. Lo saben. Quizás admitió Top. Pero quedarse contigo matará a todos también. Suki suspiró, dándose cuenta de que ya había terminado. No puedo creer esto. Entonces Top se dio la vuelta y se alejó, seguida por Suki, dejando a Ozai solo en su capital vacía. Durante su tercer viaje al espacio, Zuko se encontró en su segunda celda de la prisión. En el camino había vislumbrado la flota en órbita, prueba de que incluso si su insurrección hubiera tenido éxito, no habría hecho ninguna diferencia.
Ahora Zuko estaba solo en esta celda y abandonado en su miseria, esperando el fin que los invasores habían planeado para él. Seguro que habían vendado sus heridas y aplicado un tratamiento médico avanzado que alivió el dolor, pero esas eran pequeñas preocupaciones en comparación con las inevitables torturas que Zuko esperaba. Entonces se abrió la puerta de la celda, y Zuko se sorprendió al ver a quien arrojaron los soldados de asalto. Azula. La princesa estaba bastante mal, y al principio no respondió a Zuko. Le habían quitado la armadura espacial y los soldados de asalto le habían puesto ropa negra básica por el bien de la modestia. Azula no estaba consciente y parecía estar deshidratada, pero aún respiraba mientras yacía en el suelo. Cuando se cerró la puerta de la celda, Zuko se acercó a su hermana y se preguntó cómo habían logrado capturarla viva. Zuko se agachó y apretó el hombro de Azula, lo que la hizo gemir y abrir los ojos. ¿Qué? Murmuró Azula. Ella miró a su alrededor y vio a su hermano, y estaba algo confundida por su presencia. Zuko. ¿Qué pasó? Fallé, respondió Zuko. Eso es todo para mí. ¿Y tú? Lo mismo, dijo Azula, levantándose lentamente hasta sentarse. Les tiré todo lo que tenía a estos muchachos, y no fue suficiente. Conozco ese sentimiento, admitió Zuko, se sentó junto a Azula. ¿Qué tan mal está ahí afuera? He estado fuera del circuito por un tiempo. Déjame ponerlo de esta manera, dijo Azula. Apoyó la cabeza contra la pared, sin apenas mirar a su hermano a los ojos. Le tomó a la Nación del Fuego 100 años alcanzar y conquistar Ba Sing Se. Estos invasores lo hicieron en un día. Eso dejó a Zuko sin palabras. Por un tiempo, Azula puso a Zuko al tanto de lo que había pasado, y Zuko, a su vez, le contó a Azula su experiencia en el espacio. Aunque sus esfuerzos finalmente habían sido infructuosos contra abrumadores adversarios, ambos habían aprendido algo de sus fracasos. Si bien estos invasores eran ciertamente fuerzas poderosas a tener en cuenta, estaban lejos de ser invencibles. Podían resultar heridos, se les podía ralentizar, y dadas las probabilidades en su contra, esas pequeñas hazañas eran una victoria de consuelo en sí mismas, aunque solo fuera en un tipo menor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Se preguntó Zuko. No hay mucho que podamos hacer aquí, dijo Azula, echó un vistazo a la puerta de la celda. Supongo que esperamos hasta que llegue una oportunidad. Y salir en un resplandor de gloria explotándolo, dijo Zuko. Vas primero. Y dejarte el trono de tu padre. Azula cuestionó. No lo creo. Una especie de punto discutible, argumentó Zuko. Primero, estoy bastante seguro de que no podrías haber recibido la noticia todavía, pero luché contra mi padre de nuevo y me gané mi lugar en la línea real. Segundo, con esta invasión, estoy bastante seguro de que mi padre ya ha sido asesinado. Y tercero, probablemente no habrá un trono para ninguno de nosotros para cuando todo esto termine. Bueno, al menos morirás conmigo, refunfuñó Azula. Zuko habría dicho algo, pero la puerta de la celda se abrió y entraron algunos soldados de asalto. ¿Qué desean? Ven con nosotros, ordenó un soldado de asalto. No tenía mucho sentido negarse, dadas las obvias consecuencias, por lo que Zuko se levantó y caminó con los soldados de asalto fuera de la celda. Dejaron el bergantín y caminaron hasta el turboascensor más cercano, llevándolo a través de la enorme nave a alguna otra sección en algún otro lugar. A pesar de la rápida velocidad a la que se movía el turboascensor, aún tardó un poco en atravesar esta enorme nave. Zuko no estaba seguro de dónde estaba cuando se detuvo el turboascensor, ya que no pudo seguir la pista de lo lejos que había llegado durante el largo viaje. Desde allí fue un corto paseo por un pasillo, acompañado por más soldados de asalto, por supuesto. Lo llevaron a una habitación grande y larga, que tenía una vista del espacio a lo largo del lado izquierdo. También había una vista espectacular de la Tierra, pero Zuko no estaba en posición de disfrutarla esta vez. Una mesa larga se extendía por el medio de la habitación, y en el otro extremo había alguien con quien no estaba familiarizado sentado allí. Zuko no conocía al alienígena de piel azul con el uniforme blanco, pero los guardias armados detrás de él le dijeron a Zuko que este tipo ahora estaba a cargo. Zuko se detuvo y se paró en el extremo opuesto de la mesa.
¿Por qué estoy aquí? Traun le hizo un gesto a Zuko para que se sentara, pero no reaccionó cuando Zuko se negó. Tengo una oferta para ti. Eso ya lo he oído antes, dijo Zuko. Sí, de Darth Vader, dijo Traun. Cogió una taza pequeña y agitó la bebida un poco antes de tomar un sorbo. Tiene la costumbre de hacer eso y modificar el trato como mejor le parezca. Si bien obtiene resultados en ese momento, hace que la gente sea menos propensa a hacer tales acuerdos en el futuro. ¿Tu punto? Preguntó Zuko. No soy Vader, dijo Traun. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, echando un vistazo al planeta que había ahí fuera. Cuando hago un trato, mantengo mi parte. Todavía no veo una razón para creerte, dijo Zuko. Por supuesto, no sin ninguna prueba, admitió Traun. Se acercó a un lado de la mesa y presionó un botón, activando una serie de imágenes holográficas. Quizás esto ayude. El holograma comenzó con una imagen de soldados de asalto parados frente a una lanzadera, aunque Zuko no podía decir dónde había aterrizado. La vista luego se desvió hacia una multitud de aldeanos de la Nación del Fuego, acercándose cautelosamente a los soldados de asalto cerca de su casa. Los soldados de asalto esperaron alrededor de su lanzadera, siendo pacientes mientras los aldeanos se acercaban. Las dos partes se encontraron, los respectivos líderes hablaron y no se disparó un solo tiro. Ciertamente había animosidad entre ellos, algo que Zuko podía ver en los rostros, pero no violencia en absoluto. Lo mismo se pudo ver cuando el holograma cambió, mostrando un grupo diferente de personas reaccionando de la misma manera a los soldados de asalto que conocieron. Esto le pareció a una ciudad del Reino Tierra, no del todo acogedor, pero aún no abiertamente hostil. El holograma cambió de nuevo para mostrar a los ciudadanos de la tribu Agua haciendo lo mismo, dejando que los soldados de asalto entraran sin resistencia. Y a cambio, los soldados de asalto no atacaban a nadie, sino que llevaban comida y medicinas a la población cumpliendo con su presencia. Traun dejó que el holograma recorriera más imágenes que mostraran este comportamiento. Hoy temprano extendí una oferta a la gente de este planeta. Si se rinden, no sufrirían daño. Estas personas lo hicieron, y mis hombres no han atacado. Yo les cumplí mi palabra, y mantendré mi palabra hacia ti. Zuko observó el holograma un poco más de tiempo y vio a los soldados de asalto comenzar a descargar suministros y entregarlos a la población. Muy bien, digamos que te creo. ¿Cuál es tu oferta? Es muy parecida a la que le hice a tu gente, dijo Traun. Cumpla y sea recompensado. En su caso, necesito un intermediario. Alguien que acorte la brecha entre su gente y el imperio, alguien a quien su gente respete, pero en quien pueda confiar. Ayudará a facilitar la transición de traer su mundo y su gente al imperio. ¿Por qué yo? Preguntó Zuko. Has demostrado ser capaz de tomar decisiones difíciles, respondió Traun. Pulsó algunos botones más y el holograma cambió a escenas seleccionadas grabadas por las cámaras de seguridad del Stalker. Esa insurrección que intentó es prueba suficiente de eso. Falló, señaló Zuko. Irrelevante, dijo Traun. El punto es que eres un candidato adecuado para el puesto. Tu gente tendría uno de los suyos como líder, pero aún así serviría a los intereses del imperio. ¿Y si digo que no? Preguntó Zuko. Encontraremos a alguien más para el papel, dijo Traun. Y esa persona tendrá un ejemplo de lo que les conseguirá decir que no. Zuko definitivamente podía imaginar lo que Traun quería decir con eso. Parece que no tengo otra opción. Oh, hay una opción, dijo Traun, cruzando los brazos. Es solo que realmente no quieres elegir mal. Lo entiendo, dijo Zuko. Suspiró, negó con la cabeza y se acercó a la mesa. Entonces, hay algo que tengo que firmar. En retrospectiva, Top pensó que no debería haberse sorprendido. Cuando todos los que se quedaron en la ciudad capital abandonaron al Señor del Fuego, Top y Suki se fueron con ellos y abandonaron la caldera. Habían bajado por la ladera del volcán y se dirigieron directamente al puerto, una ciudad pequeña en sí misma dada su función en esta isla. Todo el comercio que iba y venía de la capital tenía que pasar por este puerto, y los aranceles aplicados al transporte marítimo traían riqueza a las personas que vivían y trabajaban aquí.
Era realmente el único lugar de la isla al que ir, ya que ir más lejos requería pasar por aquí. Y aquí la situación era muy diferente a la de la capital. Los invasores del espacio estaban aquí con fuerza, pero no atacaban a ninguna población. La gente aquí no había presenciado la batalla en la capital, y solo tenían el mensaje alienígena y su propio juicio para continuar. Entonces, cuando los invasores aterrizaron aquí, la gente había aceptado la oferta, dejando que los invasores se quedaran a cambio de protección. Y los invasores estaban cumpliendo su parte del trato, para sorpresa de los que sobrevivieron en la capital. Si había alguna duda persistente sobre el abandono del Señor del Fuego, desaparecieron aquí. Top se acercó a uno de los soldados de asalto, sosteniendo un desintegrador, pero manteniéndolo apuntando al suelo. Disculpe, ¿cuándo llegaron aquí? El soldado de asalto pareció un poco desconcertado por eso, ya que pensó que era obvio. Aterrizamos hace media hora. ¿Dónde has estado? Debajo de una roca. Se podría decir eso, admitió Top. Acabamos de llegar, dijo Suki. Queríamos saber qué está pasando. Nada todavía, y si nadie lo arruina, debería seguir así, respondió el soldado de asalto. Las órdenes son no disparar a menos que disparen, y mantener la paz mientras tu gente lo desee. Murmuró Top. Se volvió y comenzó a alejarse. En ese caso no te molestaré. Justo detrás de ella, Suki estaba lo suficientemente cerca para susurrar. Estaba mintiendo. No respondió Top. Suponiendo que estos invasores tuvieran los mismos indicios de engaño, su vista de vibración no informó de ninguno de ellos. Creo que en realidad estaba diciendo la verdad. Suki miró a su alrededor y vio a los soldados de asalto repartiendo alimentos y suministros. Todavía había mucho miedo y sospecha aquí, pero menos de los que había en la capital. ¿Crees que esto durará? Ni idea, dijo Top. Creo que deberíamos salir de aquí antes de que cambien de opinión. Sí, dijo Suki. Miró hacia el volcán y vio varias naves de desembarco descender a la caldera. No me gustaría estar allí ahora mismo. El Señor del Fuego Ozai estaba solo. Había regresado a la sala del trono desde la que gobernaba, solo que ahora no le quedaban sujetos sobre los que gobernar. Todos estaban muertos o desertaron, dejando a la capital como un cascarón vacío de lo que era antes. Ozai se sentó en el nuevo trono de este palacio aún incompleto, un lugar que seguramente nunca se completaría. Allí esperó a que llegara el final, cuando el enemigo regresara para terminar el trabajo, y lo enfrentaría como un verdadero señor del fuego. Había terminado con la retirada más profunda en el volcán y haría su última parada aquí. Los invasores regresaron al atardecer y llegaron con mucha más fuerza que antes. Ozai escuchó el aterrizaje de sus naves en las afueras, y pronto escuchó los pasos apresurados de cientos en los pasillos del palacio. Los soldados de asalto entraron en tropel por la entrada de la sala del trono, alineándose en filas y apuntando con sus blasters a Ozai. Sin embargo, los soldados de asalto se detuvieron allí, ninguno de ellos apretó el gatillo de sus desintegradores. Estaba un poco sorprendido de que no dispararan a la vista, así que detuvo su mano el tiempo suficiente para averiguar por qué. Un soldado de asalto colocó un pequeño disco en el suelo y lo deslizó hasta la mitad de Ozai, y el disco proyectó un holograma de tamaño natural de Traun. Señor del Fuego Ozai, supongo. Solo acaba con esto, insistió Ozai. Deseoso de desperdiciar tu vida, comentó Traun. Realmente deberías considerar la alternativa. ¿Qué alternativa hay? Preguntó Ozai. Invadiste mi mundo, masacraste a mis hombres, robaste a mis súbditos y finalmente has venido por mí. Nada personal, dijo Traun. Este mundo pertenece al Imperio ahora, y usted se interpone en el camino. Puede hacerse a un lado voluntariamente y ayudar a su gente a adaptarse, o se convertirá en un experimento de laboratorio para ver si sus talentos pueden ser revertidos. Es su elección. No hay elección en absoluto, dijo Ozai. Que así sea, dijo Traun. Se volvió hacia los soldados de asalto. Comandante, ajuste de aturdimiento. Ozai cargó y disparó un rayo directamente a Traun, pero el rayo atravesó el holograma y golpeó a un soldado de asalto detrás de él, matándolo instantáneamente.
Todos los demás soldados de asalto dispararon sus blasters simultáneamente. La configuración de aturdimiento disparó anillos azules de 1 metro de ancho, en lugar de los rayos rojos de la configuración de muerte. Docenas de anillos azules convergieron en Ozai, sus efectos combinados lo abrumaron en un instante. Ozai se derrumbó y cayó al suelo, inconsciente e incapaz de resistir más. Después de una interrupción momentánea del rayo, el holograma de Traun reanudó su función normal. Tráelo a bordo y use todas las precauciones de seguridad. Manténlo sedado hasta que un laboratorio esté listo para los experimentos. En medio de la noche, Aang se escabulló. Aang había dormido 10 horas seguidas desde que escapó de Ba Sing Se, el tiempo suficiente para que cayera la noche allí y saliera la luna llena. En la oscuridad de la noche, la luz de las naves espaciales que descendían era tan clara como el día, y había tantas de ellas dirigiéndose a la ciudad que Aang sabía que luchar por Ba Sing Se era una causa perdida. Así que caminó hacia el otro lado, manteniendo la enorme pared a su espalda y viajando a la luz de la luna para encontrar su camino. Aang realmente no tenía ningún destino específico en mente, solo que tenía que estar en cualquier lugar menos aquí. Después de pasar por un bosque aplanado, Aang encontró un lago con una orilla anormalmente circular. Este terreno antinatural le trajo recuerdos, pero no se tomó el tiempo para pensar en ellos. Aang se paró en la orilla y miró su reflejo a la luz de la luna, viendo todo tipo de cortes y magulladuras que casi había olvidado. Aang se tomó un momento para lavarse la suciedad y la sangre seca lo mejor que pudo, castigándose mentalmente por no haberse molestado en aprender la parte curativa del agua control. Se sentía mejor físicamente, pero mentalmente era otro asunto. En este punto de su vida, Aang había perdido la cuenta de cuántas veces había fallado como avatar. Este resultó ser más grande que las demás veces, habiendo perdido ante una fuerza externa mucho más allá de su comprensión. Era tentador simplemente darse por vencido y rendirse, tomando así el camino más fácil para salir de este lío. Pero la salida fácil siempre había causado más problemas en el pasado, siendo la Guerra de los 100 años el mayor ejemplo, y Aang no vio ninguna razón para que eso cambiara en el futuro. Aang decidió seguir luchando, sin importar cuán desesperado pueda parecer. Aang buscó en su bolsillo un silbato de bisonte, uno que Sokka le había comprado hace casi un año, y lo sopló. No podía oír el sonido agudo que hacía el silbato, pero esperaba que el sonido pudiera llegar hasta Ba Sing Se. Aang tuvo que esperar un rato, hacer sonar el silbato unas cuantas veces más, antes de ver una sombra proyectada a la luz de la luna. Efectivamente, era su siempre fiel bisonte volador, escuchando el silbido del bisonte y respondiendo a la llamada de Aang tan rápido como la gran bestia peluda podía volar. Cuando Appa aterrizó, Aang saltó sobre su cabeza. «Vamos amigo, salgamos de aquí». Y así el avatar se fue, prometiendo luchar de nuevo otro día. Traun tuvo que admitir, a juzgar por los últimos informes, que las cosas iban bastante bien. Las fuerzas imperiales aterrizaban en todos los asentamientos importantes del planeta y se informaban muy pocos casos de violencia. La mayor parte del planeta no se había contactado antes de que se enviara su mensaje, y los habitantes desconfían de los forasteros que prometen algo bueno. Manteniendo la promesa de la no violencia hacia aquellos que no lucharon, los soldados de asalto desplegados convencieron a la mayoría de los lugareños de que el mensaje era sincero. La entrega de alimentos y suministros se ganó a muchos de la población sospechosa, manteniendo la promesa de Traun del lado imperial. Seguro que hubo algunos lugares donde los lugareños fueron hostiles, y fueron rápidamente exterminados por los soldados de asalto sin dudarlo. Algunos de ellos fueron dejados con vida para enviar un mensaje a los asentamientos cercanos, solo para reiterar el punto de que la violencia se enfrenta con violencia. En comparación con las estimaciones calculadas, la tasa de víctimas estuvo más cerca del mínimo esta vez. Muy diferente del baño de sangre que causó Vader, esa diferencia en los resultados es algo de lo que Traun podría enorgullecerse un poco. Traun estaba mirando los informes en su habitación y presionó un botón para llamar al puente. ¿Podría alguien enviar al almirante aquí? Muy pronto llegó el almirante Ozell y entró. ¿Quería verme? Sí, dijo Traun, girando su silla lejos de la computadora para mirar a Ozell. Quiero su opinión honesta sobre la situación del planeta. Bueno, es mejor de lo que era antes de llegar,
respondió Ocel. Estable también, al menos por ahora. ¿Crees que eso podría cambiar?, señaló Traun. Fácilmente, respondió Ocel. Un malentendido y comenzará una pelea. Si eso se maneja mal, podría extenderse por todo el planeta. Perderíamos muchos soldados antes de contenerlo. ¿Cómo lo manejarías desde aquí?, preguntó Traun. Escogería un lugar ideal para nuestras necesidades, lo bombardearía desde la órbita y me instalaría antes de que los lugareños sepan lo que estamos haciendo. Ocel esperaba una reacción, pero no la obtuvo. No necesitamos mantenerlos vivos para usar este planeta. Prefiero evitar el genocidio si puedo, dijo Traun. En general, es un desperdicio, tanto en vidas como en municiones gastadas. Sin embargo, en este caso particular, los lugareños y sus habilidades son un recurso único. No lo tiraré porque sería más conveniente. Ocel sabía que era mejor no interrogar a su superior sobre esto. ¿Qué órdenes quiere que lleve a cabo? Comience con la reconstrucción donde más se necesite, ordenó Traun. Una vez hecho esto, y establecida la buena voluntad con los lugareños, comience a construir cuarteles generales y guarniciones en todo el planeta. Las necesitaremos para albergar la primera ola de tropas antes de cruzar la frontera. ¿Y si los lugareños se resisten?, preguntó Ocel. Haz un ejemplo de ellos, respondió Traun. Sea misericordioso de vez en cuando, mejorará las relaciones. Entendido, dijo Ocel, y se dio la vuelta para irse. Una última cosa, dijo Traun. Si los lugareños presentan una oportunidad que no hemos anticipado, no dude en actuar en consecuencia. No quisiera que se desperdicie solo porque no tiene las órdenes adecuadas. Sí, señor, dijo Ocel, y finalmente salió de la habitación. Una vez que se cerró la puerta, Traun se volvió hacia su computadora, revisando los informes nuevamente en busca de algo que pudiera haber pasado por alto antes. Verificó el inventario actual de los lugareños bajo su influencia, y señaló que se contabilizó todo el liderazgo de la Nación del Fuego. El Señor del Fuego Ozai había sido capturado vivo, el príncipe Zuko había aceptado ser una figura decorativa y la princesa Azula todavía estaba bajo custodia. Si alguien más intentara tomar el poder en la Nación del Fuego, sería demasiado tarde para hacer algo con respecto a la presencia del Imperio. De manera similar, el Reino Tierra estaba mayormente bajo control. El aparente líder Long Feng estaba bajo custodia, mientras que ningún otro líder parecía ocupar su lugar. Sin embargo, el avatar Aang estaba desaparecido y el poder que ejercía podría ser un problema real para las fuerzas imperiales que intentaban mantener el orden. Así que Traun ordenó que comenzara una búsqueda de inmediato, ya que la molestia potencial no podría haber llegado muy lejos en tan poco tiempo. También se aseguró de que los soldados de asalto entendieran la necesidad de traerlo vivo, para que su poder pudiera estudiarse y reutilizarse para servir al imperio. Traun se reclinó en su silla, cruzando las manos mientras pensaba profundamente. Ha sido un buen día. Fin del capítulo 12.